año en esta capital o en alguno de sus departamentos vecinos el prevenido Guillermo Daniel Luque, con la intervención del encartado Luis Raúl Tula, por cuestiones del momento que hasta ahora no han sido posibles determinar, con objeto contundente golpeo en su rostro a la menor María Soledad Morales, provocándole a la nombrada un fuerte traumatismo en el rostro. Como consecuencia de ese accionar, la menor Morales padece un cuadro de asfixia, lo que posteriormente le produce la muerte. Habiéndose ya iniciado este debate y con fecha 3 de septiembre del año pasado, haciendo uso de las atribuciones y con la obligación que dispone los artículos 395 en función del 375 del Código de Procedimiento Penal, este fiscal de Cámara formula advirtiendo que se estaba frente a un hecho distinto, diverso, de aquel que había sido descrito en esa acusación que acabo de leer, formula una acusación por lo que se entiende como hecho diverso previsto en las normas que he referenciado. Y que también, para mantener esta estrictez que he señalado inicialmente, voy a leerlo para que nos sirva de base lo que va a ser el objeto de tratamiento de la prueba. En fecha que no se ha podido determinar con exactitud, pero que puede establecerse entre las 3 y 4 horas de los días 8 de septiembre de 1990 y la madrugada del día 10 del mismo mes y año, en esta capital o en algunos de sus departamentos vecinos, el prevenido Guillermo Daniel Luque, junto a persona o personas no individualizadas a la fecha y con la participación necesaria de Luis Raúl Tula, procedió a introducir en el cuerpo de María Soledad Morales cocaínas dosis tóxicas en contra de la voluntad de ella, y esto produce un estado de indefensión en la víctima. Aprovechando esta incapacidad de resistencia, acceden carnalmente a la joven, anal y vaginalmente. En la misma ocasión o inmediatamente después, María Soledad Morales muere por sobredosis de cocaína introducida en su cuerpo. Con posterioridad, personas no individualizadas no individualizadas a la fecha realizan tareas de reanimación en el cuerpo de la joven, sin resultado alguno. Luego, personas que tampoco han sido individualizadas proceden a desfigurar el cuerpo sin vida de María Soledad Morales, fracturando su mandíbula y hueso de la cara, extrayendo masa blanca de la cara y cuello, del antebrazo, cuero cabelludo, su pabellón auricular y parcialmente el otro. Esto con el fin aparente de encubrir el delito y o las tareas de reanimación posterior. Por último, personas proceden a dejar el cuerpo en las inmediaciones de la cancha del Parque Daza. Por la acusación originaria que contenía ese auto de elevación de la causa a juicio, se los acusaba a Guillermo Luque como supuesto autor del delito de homicidio preterintencional en los términos del artículo 81, inciso 1, letra B y 45 del Código Penal, y a Luis Tula como partícipe necesario del mismo hecho, conforme a disposiciones del artículo 45 del Código Penal. Por este segundo hecho, que fue formulado por la Fiscalía en función del hecho diverso, la calificación legal que se entendía en esa oportunidad que correspondía atribuirle a los autores era el de violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes en función de los artículos 124, en función del 119, inciso tercero, y 45 del Código Penal, artículos 13 de la Ley 23.737. Y Luis Raúl Tula, partícipe necesario, es decir, artículo 45, de el mismo delito y las mismas disposiciones legales citadas. En primer lugar, y con esta introducción que he señalado en lo que ha sido motivo de acusación, y porque como ya lo vamos a referenciar, al haber oposición del tribunal a asumir una sola acusación, han subsistido ambas acusaciones hasta esta oportunidad. Me cabe, en primer término, ratificar lo que oportunamente y al momento de formular aquella acusación por el hecho diverso manifestamos. Es decir, que la Fiscalía, al entender que era incompatible aquella acusación contenida inicialmente con los elementos de prueba hasta esa oportunidad agregadas, desistía de esa acusación. Y hoy venimos a ratificar esto, adelantando nuestra opinión que solamente vamos a desarrollar nuestros alegatos en función de la acusación por el hecho diverso. Oportunamente, y luego que en el curso del desarrollo de la prueba producida vamos a fundar en función de esa prueba por qué creemos que solamente nos debemos expedir sobre esta acusación y que consecuentemente, por supuesto, el tribunal en relación a una de ellas deberá hacerlo.
Fue objeto, excelentísimo tribunal, la acusación alternativa de cuestionamiento y oposición por parte de las defensas. En realidad fue objeto el instituto mismo del hecho diverso contenido en el artículo 395 del Código Penal y fue objeto por parte de la defensa del imputado Tula por la oportunidad procesal elegida por este fiscal a fin de la interposición de esta, reitero, obligación que tiene el fiscal. En aquella oportunidad expresábamos que este instituto, en la forma que había sido instrumentado por esta fiscalía y de acuerdo a como el tribunal y en primer lugar el presidente se había respondido, es decir, a las pautas que prevé esta norma del Código de Procedimiento Penal, había garantizado los más elementales principios de la debida defensa que prevé el Código de Procedimiento Penal. Pero yo quiero hacer una mención hoy a algo que, si bien ya fue objeto de tratamiento y decisión del tribunal, creo que es necesario a los efectos de fundar desde el punto de vista jurídico por qué vamos a sostener esta acusación hoy y por qué es legalmente válida y sustancialmente válida. Decía recién que creíamos que este instituto, que era una obligación para el fiscal formularla en esa oportunidad, estaba hecho y se había realizado y el tribunal había actuado con el más estricto respeto de las garantías procesales de los imputados. Repasando lo que la doctrina opina en relación a esta posición, el instituto, por el hecho diverso, o la acusación alternativa, fue creado con una concepción garantista, es decir, de un proceso garantista, en el cual se intentaba con esto suplir las dificultades que significaba, en términos reales, una acusación, un proceso que al final del mismo apareciera con una identidad de hecho natural, circunstancias de orden técnico-jurídico que hicieran incompatible con ese hecho y la necesidad de reformularlo. ¿Qué significaba esto? Que se enfrentaban los imputados a una doble posibilidad que en cualquier caso significaba un profundo agravio para ellos. La primera alternativa es, como preveía el código anterior de acá y como era el Código de Procedimiento de Córdoba, que el tribunal tenía que remitir las actuaciones nuevamente a instrucción para instruir por un nuevo proceso por este hecho diverso que ahora había aparecido. La práctica real de lo que significaba someter a los imputados a un nuevo proceso, y como es del caso, un proceso seguramente con detención de imputados por lo que era esta acusación, significaba y hubiera significado en este caso sin duda una situación, señores miembros del tribunal, mucho más gravosa, mucho más penosa para los intereses de los imputados que la que, conforme a derecho, se ha instrumentado acá. Pero además, yo quiero citar la opinión que me parece que es muy valiosa del doctor Julio Mayer en un trabajo que hace sobre cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal en los tomos 4 y 5, y él analiza este instituto, que no solamente concluye que es legítimo, que es válido, que este instituto garantiza profundamente el derecho de defensa, es decir, la necesidad del juicio contradictorio, la posibilidad de que se conozca la acusación, del ofrecimiento de prueba, el alegato y la opinión en relación a esto y una decisión jurisdiccional, sino que él entiende que además de esto que señalábamos como una situación de mayor beneficio para los imputados, se evitaba la posibilidad riesgosa de esta violación del principio non bis in idem. ¿Qué quiere decir? Que si eventualmente unos imputados eran absueltos o condenados por un hecho y luego podía existir la posibilidad de suponer o el riesgo de suponer que se pudiera reiniciar un proceso por este supuesto hecho diverso. En función de esta garantía, el doctor Mayer entiende que es de real importancia a los efectos de la garantía del imputado. ¿Cuáles son las garantías esenciales del debido proceso? Es decir, posibilidad de conocer la acusación, posibilidad de ofrecer prueba en relación a esa acusación, es decir, esencialmente posibilidad de defenderse, posibilidad de alegar opinar en relación a la prueba producida y, por supuesto, tener una decisión jurisdiccional en relación a esa prueba que se había producido. El señor presidente, en esa oportunidad, cuando esta
este fiscal de Cámara formuló la acusación por el hecho diverso, ajustándose estrictamente a lo que disponía esa remisión del 395 al 375, porque además no tenía facultades distintas que lo que le impone la ley, hizo pasar a los imputados, los intimó, le comunicó el contenido de la nueva acusación, los imputados pudieron ejercer, más allá que hayan decidido o no declarar en relación a esta acusación, pudieron ejercer su principal medio de defensa, que es declarar en relación a ello. Se abrió un periodo de prueba donde ambos imputados y sus defensas tuvieron la posibilidad de ofrecer prueba, y después, con un buen criterio, entiendo yo, del tribunal, por las características especiales de este proceso, a través de todo el debate, con la mayor amplitud, ambas defensas han ofrecido, ambas defensas, y en relación a lo que es materia y motivo de esta acusación, han ofrecido pruebas hasta casi el cierre de este debate, perdón, no del cierre del debate, pero sí del cierre del periodo de recepción de prueba. Es decir, ambas defensas han hecho uso de este derecho procesal de defensa en juicio y que le confiere conforme a esta nueva acusación. Ahora tendrán oportunidad ambas defensas, luego de escuchar lo que es en definitiva materia de acusación de este fiscal, valorar la prueba, ejercer la defensa material y esperar que el tribunal tome una decisión jurisdiccional. En definitiva, del análisis de lo que ocurrió en este proceso, no hay ninguna duda que se ha respetado de manera y fue estricta las garantías constitucionales del debido proceso de ambos imputados, en primer lugar. En segundo lugar, quiero señalar, porque es muy importante, que a esta altura del proceso tenemos que afirmar, sin miedo a equivocarnos, que ambas defensas han consentido definitivamente la existencia y la legitimidad y la vigencia material de esta acusación por el hecho diverso en este proceso. Ellos formularon oposición, el tribunal resolvió en relación a esas oposiciones y ninguna de las dos defensas realizó reserva de casación en relación a esta cuestión que se había formulado. ¿Qué quiere decir estos dos términos? Que han renunciado a la posibilidad de una eventual casación sobre este punto. Se ha respetado las garantías constitucionales, han ejercido ambos defensores los derechos que le conferían y además han consentido expresamente. Por último, y en relación a este punto, quiero decir que el tribunal, al momento de pronunciarse, y porque en definitiva lo que estamos acá es una suerte de, durante el proceso, de concurso aparente de dos acusaciones, pero que de un punto de vista natural estamos hablando de una acusación por un hecho único y natural. Por lo que, y basado en estas reglas del concurso, y así lo señala el doctor Mayer, cualquier pronunciamiento que realice el tribunal será un pronunciamiento que abarcará necesariamente ambas acusaciones, ya sea de absolución o ya sea de condena, y extinguirá toda posibilidad de un nuevo proceso en relación a lo que era materia del otro juicio. Y por supuesto no se le puede pedir, porque no corresponde, un doble pronunciamiento al tribunal. Esta conclusión se concatena con lo que dije inicialmente, y que es lo que sostenía Julio Mayer. Este instituto es un instituto basado en un derecho procesal penal garantista en función de los intereses de los imputados. Con esta introducción, y habiendo hecho mención de lo que ha sido motivo de acusación, habiendo descrito ambos hechos y habiendo sumido provisionalmente, lo fundaremos en el momento del desarrollo ya más profundo de la prueba. ¿Por qué acusación vamos a optar? En realidad hemos ratificado esta posición. Voy a analizar lo que ha sido materia de juicio, es decir, la prueba producida, la existencia material del hecho, la responsabilidad de los autores y, porque también es obligación de este fiscal, sobre final de los alegatos,
aquellas cuestiones que entendemos que conexas al mismo, si bien no han sido objeto del proceso, por un diferimiento en su tratamiento por parte del fiscal y por parte del tribunal, como delitos conexos, delitos acontecidos en el debate, a fin de que eventualmente, si el tribunal lo considera pertinente, se produzcan las remisiones del caso. Este debate, excelentísimo tribunal, ha comenzado hace aproximadamente 6 meses, si bien este proceso ha comenzado hace más de 7 años. En lo personal, tomo contacto con esta causa hace más de 2 años y debo decir, tomando quizá una de las frases finales de la acción civil, del doctor Buteler del día de ayer, que este juicio en realidad era como otro, la sensación mía es que no era así. Que este juicio sí es como cualquier otro en relación a la instrumentación formal, procesal y de valoración, pero que las características particularísimas de este proceso, no de este proceso de 6 meses, aunque también, y lo voy a explicar por qué, sino de este proceso de más de 7 años, me obligaron a reflexionar sobre cuestiones que creo que son muy importantes porque nos van a dar luz sobre cuál va a ser el punto de partida o el punto de vista que necesariamente debemos asumir para valorar la prueba que vamos a analizar en el curso de los alegatos, sino también para comprender este hecho histórico tan particular ocurrido en esa madrugada del 8 de septiembre de 1990. Y yo señalo y recuerdo que inicialmente, allá hace 2 años y pico, lo que más me sorprendió, en realidad no era esto que parece como obvio, el cuerpo de esta niña desfigurado, sino lo que me sorprendió esta cosa casi sociológica, que un cuerpo que aparece el día 10 de septiembre y 3 días después de un colegio religioso, del Colegio del Carmen, donde evidentemente no hay militancia política, donde evidentemente no hay ni siquiera agrupación estudiantil, donde no es ni siquiera un colegio de sectores obreros, no es la universidad, no es una agrupación estudiantil, no es una agrupación de militancia política. De acá y a 3 días, 500 jovencitas sin estar conducidos por nadie, porque Marta Peloni ni nadie de los que después las van a acompañar salieron esa primera oportunidad, salen espontáneamente ante este hecho. Y digo, ¿por qué me sorprendió? Porque me pareció casi inexplicable, yo no diría conmovedor, pero sí inexplicable inicialmente. Hoy lo entiendo, pero en esa oportunidad no. ¿Qué había pasado para esta explosión, esta reacción espontánea de donde racionalmente uno no debe esperar esto? Y en un país donde no había antecedentes de esto. La segunda reflexión previa, y después voy a explicar a qué se deben estas 2 reflexiones, la hago cuando termina este debate y cuando comienzo, como las partes, a estudiar fundamentalmente los testimonios. Y uno lee y comienza a rever lo que han dicho los testigos, y yo comenzaba a notar una suerte de común denominador en todos estos testimonios. Y el común denominador, yo lo quiero resumir en una palabra, aun cuando no era estrictamente esta palabra en todos los casos, y es el miedo. Y tomamos el trabajo de computar miedo en cuantos, y computamos que de 370 testigos, casi 100 testigos o hablan expresamente de los miedos, o hablan de las amenazas, o hablan al menos de la sensación de resquemor de venir a declarar este juicio. Sin duda esto era un dato muy poco común, al menos en mi experiencia no lo había visto. Y sin duda esto me obligaba a hacer una valoración de esto para saber si este dato de el 30% de los testigos con miedos, con temores de venir a declarar, con miedo a través de 7 años y medio, si era un dato importante para poder valorar la prueba. Y con esto la primera pregunta que me hago es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿Cómo puede ser que 100 personas de Catamarca y de otros lugares tengan miedo?
Entonces la tarea para saber cómo iba a interpretar el 30% de los testigos al menos, y consecuentemente el resto de los testigos, si todos tenían este condicionamiento de motivación para declarar, era saber cuál era el origen de ese miedo, qué es lo que había motivado este común denominador advertido. Y es por eso que este juicio, en el análisis de la prueba, al menos para esta fiscalía inicial, se presentaba distinto. Solamente entiendo que podemos entender esto y podemos entender este juicio si hacemos un análisis contextualizado. Es decir, si nos ubicamos en Catamarca, 1990, ¿quién era María Soledad? ¿Quién eran los actores alrededor de María Soledad? ¿Quiénes eran los sospechados en ese momento de este hecho? ¿Y a qué grupo social pertenecían los sospechados? Y si este grupo social hay algo que se le pueda decir o reprochar para inferir que partía de ellos esta sensación de miedo social que hemos vivido casi patéticamente a través de este juicio. No es mi objetivo ni hacer un juicio político de la administración de quien era gobernador en ese momento, ni establecer en grado de certeza conductas en relación a lo que no es motivo de este juicio. Pero sí debo necesariamente señalar cuál era la sensación social que tenía mucha gente de este grupo al que pertenecía Guillermo Luque, al que pertenecía Ángel Luque, al que pertenecía Miguel Ángel Ferreira, al que pertenecían tantos otros actores, para decirlo de alguna forma, que hemos visto en este proceso. Y casi como yo diría, como pinturas, como pinceladas, algunos testigos nos han dado alguna claridad de qué era esta sensación, esta visión, que reitero, no es mi objetivo saber si efectivamente esto era así, pero sí tenemos la visión esta. Y hay un testimonio que fue incorporado por lectura, pero un testimonio que fue apoyado también por la hermana que vino a declarar acá, que es el testimonio de María Alejandra Gasal, que también en su relato hay una parte que importa la causa en función de lo que es objeto esencial de este proceso, que después haremos mención. Pero en relación a este punto, María Alejandra Gasal, por esa época, era una jovencita de 20 años, muy humilde, muy marginal, con dificultades para ella y su hermana, como tantas otras jóvenes que circulaban estos sectores, estos grupos de poder, que a los efectos de conseguir y así lo dice en su declaración, sus requerimientos más elementales, que es comer, la subsistencia, toma contacto inicialmente con un chofer de Ramón Sadia. Y relata un hecho puntual, pero un hecho que me empieza a mí a pintar de qué estamos hablando, a qué es el miedo. Relata unos asados, dice ella, guitarreadas, donde estaba Ramón Saadi, donde estaban todos los funcionarios, y donde este grupo, como ella, jovencitas, pobres, participaban de estas reuniones. Y donde también relata esta jovencita, por intermediación del chofer, y a propuesta seguramente del señor gobernador de esa época, ella canjea su cuerpo, virtualmente se prostituye a cambio de un cargo en la administración pública. Pero, por supuesto, es decir, lo que relata en definitiva es un acto de disposición de la cosa pública por parte de quien tenía su responsabilidad en el Ejecutivo Provincial y para un acto de altísima corrupción. Y luego también pinta en esta persona, esta misma chica, el porqué de la ruptura y relata cómo un día este señor, Ramón Saadi, sentado en una silla, mirando una cama donde había una arquitecta y una jovencita menor de edad manteniendo relaciones homosexuales, la quería obligar a sumarse, ella se resiste, se va, y enfurecido el gobernador le dice, no la quiero ver más. Ella huye de la provincia, ni siquiera cobra el último sueldo y se va. ¿Qué tiene que ver esto con Guillermo Luque? Lo vamos a explicar. Tenemos también el relato y la visión de Marcoli, que dice, ¿qué se hablaba? Sí, él no es categórico, pero dice, ¿pero qué se habla? ¿Cuál era la visión de la gente, de esta gente, de este poder?
Y dice, Ángel Luque se decía que estaba en el tráfico de la droga. No lo sé, quizá él tampoco lo afirma categóricamente, pero esa es la visión que nos da de lo que socialmente se tenía. Ángel Luque estaba en la droga. Participaba de este tráfico, dice él, Miguel Ángel Ferreira, socio y amigo personal. Ya lo vamos a referir, muchos testigos así lo señalan. Y se decía socialmente también, dice Marcoli, que se utilizaban los aviones de la gobernación para este tráfico. ¿Y cómo utilizan los testigos este miedo? Porque parece que se sienten los testigos acá y como una suerte de obviedad cuando el tribunal le pregunta, oiga, ¿por qué usted viene recién a declarar acá? Por miedo, como una obviedad se lo dicen al tribunal. ¿Por qué antes dijo una cosa y ahora dice otra cosa? Por miedo, ¿eh? Y podemos referirnos a Simuro. ¿Por qué usted fue preso? Tuvo 3 años preso y ahora viene y nos cuenta lo mismo que dijo originariamente. Por miedo, Medina. Vizcarra de Vildosa también habla de los miedos y habla de los miedos en su declaración que se incorporó de sus parientes que estaban en la administración pública. Perdiguera habla de estos miedos. Yardulo, la sola mención de Luque le hizo tener tanto miedo que se tuvo que ir de la casa rápido a la casa de un pariente. Los miedos constantes y los miedos como una explicación que no merece más explicación al tribunal de por qué esta actitud frente al tribunal. ¿Y cómo me imagino esta sociedad? Se ve curiosamente esta sociedad se ve curiosamente parecida y muy parecida también a otras sociedades del interior de nuestro país con rasgos casi feudales en las relaciones de poder entre los grupos. Nos tomamos el trabajo de leer un trabajo de un autor, Marc Bloch, y este autor hace un análisis de las sociedades feudales y básicamente la describe con el siguiente comportamiento. El señor feudal, él dice, los vasallos, el grupo de personas que vivían de esta relación más cercana al señor feudal de prebendas y beneficios directos, y el pueblo por debajo. Y el pueblo, en un verdadero acto ritual, cada uno de los ciudadanos del pueblo iban al señor feudal y le pedían su protección que a cambio recibían, a cambio ofrecían sumisión absoluta. Yo no quiero hacer un paralelo absoluto, pero sí marcar características que me explican algunas cosas de este comportamiento. No había un señor feudal, pero sí había un grupo de poder en esta sociedad de Catamarca de 1990 que representaba esas características del poder, con grupo de personas que tenían esas características de vasallos, que vivían como una suerte de parásitos del poder, léase el señor Ibáñez, que vamos a hacer mención después, que recibían estos beneficios de prebenda, y una sociedad que no había hecho esta suerte de acto y de pacto, y uno se dirá, pero en esta sociedad, ¿dónde estaba el otro? ¿De quién había que proteger? ¿Cuál era el otro señor feudal? Y no había otro señor feudal, pero así había otro, y el otro es el Estado. ¿Cómo el Estado? Si no es que este poder es el Estado corrupto, no. Una cosa es el poder y otra cosa es el Estado institucional, el Estado de Derecho, las leyes. ¿Proteger de quién? Y de algún juez, proteger de algún policía. En definitiva, ¿qué es lo que ofrece este grupo con conductas de corrupción? Ofrece impunidad. Y eso así se define de manera muy clara esta suerte de explicación de paralelismo histórico entre aquella sociedad vivida en Catamarca 1990 y en esta. ¿Y cuál es el comportamiento y por qué con esto yo también puedo entender lo que pasó en ese jueves a 3 días del hecho? ¿Por qué esto que salen jovencitas, 500 jovencitas ante este hecho? Era evidente que María Soledad Morales iba a un colegio religioso, donde mayoritariamente eran jóvenes de sectores medios, y que curiosamente quienes organizan las marchas
no son ni siquiera las más próximas amigas a María Soledad Morales, tampoco son las chicas más humildes del grupo, son las chicas representativas quizá de sectores medios. Y esto casi simbólicamente me da esa visión de sensación de ruptura de ese pacto. Se había traicionado. Yo quiero traer una imagen para aquellos que hayan leído Fuente Ovejuna, este señor feudal que rapta a una jovencita, la viola, y hay una explosión del pueblo ante esta traición que había cometido este señor feudal, el encomendado del señor feudal, a este pueblo en el cual estaba vinculado por protección. Por suerte en Catamarca, la prudencia de la sociedad de Catamarca dio un final distinto a lo que esa novela. Pero es muy interesante esta explicación de esta reacción social. Y entonces nos preguntamos, frente a este poder, frente a esta sociedad que ejercía con impunidad, con corrupción así señalada, o al menos esta era la visión que tenía la sociedad de Catamarca en 1990, esta era la visión que tenían miles de personas, y no lo podemos explicar por qué a 3 días salen 500 personas y en la séptima semana salen 30.000 personas, acá lo ha dicho un periodista, es decir, el 30%, la tercera parte de la sociedad de la ciudad de Catamarca marchando. ¿Cuál era la reacción? ¿La reacción era por el hecho policial o la reacción era por esta vinculación a este poder o esta visión del poder corrupto, esta visión del poder con una descomposición moral y ética muy profunda que había producido este hecho? Hay un testimonio que quiero señalarlo acá porque en alguna medida cierra el porqué y la explicación de los miedos de este común denominador frente a esto y que me va a permitir después valorar todos los testigos de la causa. El doctor Olegario Leiva, el día lunes, va a visitar a un pariente de él, el señor García, Juan Manuel García, lo va a visitar, y el señor Juan Manuel García tenía una hija en el Colegio del Carmen, y como era natural ese día lunes, que seguramente debe haber sido el comentario generalizado de toda la ciudad de Catamarca, le comenta a Olegario Leiva, quien era su pariente, como una cuestión absolutamente natural: ¿viste lo que pasó? Encontrar una chica muerta del Colegio del Carmen. Y Olegario Leiva, donde todavía no estaba contaminada esta suerte de presión en el ejercicio de poder, de encubrimiento que vamos a señalar, le cuenta espontáneamente: sí, eso yo lo sabía de ayer. Dice, y está metida gente importante. Y acá es donde está lo importante. Entonces, Juan Manuel García, como todo ciudadano con un deseo y voluntad cívica, le dice, bueno, anda a declararlo. ¿Y qué le responde Olegario Leiva? Con los Sadi no se jode. No le dice, Ramón Sadi ha sido el autor del hecho. Dice, no, con los Sadi no se jode. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que desde el punto de vista casi ideológico, dice, con los señores feudales no se joden, con ellos, con este poder, no. Es decir, eran estos los señores importantes. Y hay otro dato también que va a reafirmar este altísimo contenido ideológico y casi clasista que existía en Catamarca en 1990. Casi como una suerte de mitología popular, y yo con el convencimiento de que es un dato preciso de la causa. Hay una frase que permanentemente, la conocimos antes de ver la causa, esa frase famosa: al hijo de la beba se le murió una chinita, o más o menos así. Frase que habría dicho la madre de Ramón Sadi en un tecanasta el día domingo, y que se entera la madre de Cubas de Boggio, que se lo cuenta Marta Perón y nos cuenta a nosotros, y esta mujer, muy vinculada al sadismo, por supuesto, cuando vino al juicio, cumplió su rol y lo negó de manera estricta. Pero ¿por qué esto desnuda toda esta ideología? Porque no era a Guillermo Luque, al hijo de Beba, tuvo un problema, se le murió una jovencita, no, una chinita en el sentido más despectivo. El hijo de Beba es uno de nosotros, la chinita
es otra cosa. Hay una distinción dramáticamente clasista que establece, que a mí me explica cuál era la ideología de este grupo, que lo hemos señalado y lo hemos pintado. Y hay un dato interesantísimo, que un poco para terminar con esta parte, de que también en esa sociedad feudal, este autor Bloch señalado marca, y nos dice cuál era una de las leyes fundamentales, ley formal de la sociedad feudal. Y era el siguiente: los amigos, incluidos amigos parientes, es decir, los que pertenecían, el señor feudal y sus vasallos, el solo juramento en caso de una acusación, un proceso, el solo juramento de un amigo o de él mismo exculpatorio era suficiente para absolverlo de toda responsabilidad. Y aclara este autor, claro, por supuesto, que quien resolvía esa cuestión también era uno de ellos. Y esto, trayéndolo a Catamarca 1990, parece dramáticamente parecido. El comportamiento, los compromisos de grupos, las relaciones y compromisos de este sector inferior que además dependía de ellos para sus relaciones. Y frente a esto, y frente a esa realidad, y tomando ese punto de partida de observación, le tengo que decir al tribunal que yo tengo ahora una forma de valorar y analizar claramente todos estos testigos, y no que parezca un acto de esquizofrenia absoluta suponer que este juicio, igual a cualquier juicio, se puede juzgar como si hubiera ocurrido acá, en Córdoba, en Buenos Aires, en 1990 o 1997. No, es distinto. Ocurrió ahí, en ese momento histórico, y con un alto contenido de condicionamiento de no solamente lo que van a hacer los autores, sino lo que hicieron a partir de ahí y hasta hoy, lo que hicieron cada uno de los testigos. ¿Cómo no creerle, señor presidente, que un testigo haya tenido miedo cuando personas de alta vulnerabilidad frente al poder, expuestas sin ningún tipo de protección, no lo expresan? Y, por ejemplo, este fiscal, con un amplísimo marco de protección material, real y jurídica, y no hace 7 años, sino durante estos 6 meses, también ha sido objeto de agravios, de insultos y de todo tipo de conductas que me voy a referir puntualmente cuando hable de alguna conducta procesal por parte del mismo grupo. ¿Cómo no creerle, señor presidente? Y yo quería por eso, antes de valorar la prueba, hacer esta introducción en lo que creo que es necesario y decir desde dónde yo voy a analizar y desde dónde voy a valorar la prueba. Y qué es lo que me va a dar luz para saber qué testigos mintieron, por qué cambiaron su declaración y por qué, aún y a pesar de utilizar los criterios más ortodoxos de valoración de la prueba, tenemos que en algunos casos, porque ellos nos imponen la regla de la experiencia, valorar estas cuestiones. Y un poco para concluir con esto, también buscando y analizando cosas vistas inicialmente, quizá uno de los padres del derecho penal moderno, o quizá la piedra fundamental, es Beccaria. Y releyendo un pequeño párrafo de Beccaria, él señala: espero que la ley no se convierta en ciencia, y espero también que los jueces que juzguen a hombres sean hombres. Y él lo hace con un sentido muy garantista, pero yo también, y esto no lo dice Beccaria, pero a mí me conmueve profundamente esta necesidad de que los hechos humanos, porque acá no estamos juzgando nombres y no se tratan de nombres, se tratan de personas. Los hechos humanos solamente los pueden juzgar seres humanos, aceptando desde su condición de seres humanos, que son ellos con todos sus condicionamientos ideológicos, culturales y circunstanciales, los que van a poder comprender lo que ha pasado. Y es por eso que yo quiero sincerar mi posición, no posición más que ideológica, mi posición de convicción, de cómo debemos valorar y analizar. Y esta es, señores miembros del tribunal, no otra. Me disculpan las pausas, pero la extensión de los elementos que tratar me imponen, para mayor orden, tratar de ir acomodando. No me acuerdo.
Con los elementos analizados y siguiendo el criterio expositivo señalado inicialmente, excelentísimo tribunal, debo ahora analizar la existencia material del hecho, o en otros términos, lo que quizás es el elemento esencial en este y en todo proceso. Yo diría, lo podemos reducir en una frase, en una pregunta. ¿De qué murió María Soledad? O en otros términos, ¿qué le pasó a María Soledad? Y si lo que le pasó a María Soledad es producto de un delito, un hecho natural. Si concluimos que María Soledad, y permítanme el absurdo, pero por ahí alguna vez hasta se llegó a decir, si ella se tropezó y se golpeó, suspendemos todo análisis. Analizaremos entonces qué causó la muerte de María Soledad. En segundo lugar, por qué esto es materia de la acusación. ¿Fue objeto de violación? Y en tercer lugar, ¿fue objeto de un delito? También, y vinculado a esto, pero no en esta oportunidad, lo haré más adelante, voy a tratar el tema de la reanimación, que fue señalada en la acusación por el hecho diverso y que tiene un profundo contenido que nos va a dar luz también sobre la autoría, y lo explicaré oportunamente por qué. Señor presidente, señores miembros del tribunal, en este proceso no hubo ninguna pericia. La pericia es un acto procesal, formal, con control de partes. Lo que hubo en este proceso fue un informe producido por un médico allá al inicio del proceso, como en general ocurre en este tipo de hechos, cuando inicialmente, y por la inmediatez y la urgencia, el juez de instrucción le pide al médico que lo realice. Es decir, partimos de este presupuesto. Lo único que tuvimos inicialmente es un informe médico. La única pericia que se hizo con control de partes y que, por una circunstancia que oportunamente mencionaremos, fue declarada nula. Y de la cual, por supuesto, no vamos a valorar. En este informe, el doctor Jiménez, luego de una descripción bastante amplia de lo que él veía, más allá de algunas omisiones que vamos a señalar y algunos errores claros, ¿qué concluye Jiménez? Concluye en una causa de muerte, pero no le informa al juez, mire su señoría, María Soledad Morales murió de esto. Dijo, tengo este cuadro y presumiblemente María Soledad habría muerto de esto. Es decir, que Jiménez asume una posición de duda, pero que también lo he explicado, él no tenía elementos, no tenía el informe del patólogo, no tenía el informe de la bioquímica, después vamos a ver que nunca nadie le dice que ahí había droga. ¿Y qué dice Jiménez? Basándome en los elementos obtenidos durante la autopsia, la impresión es que la occisa recibió primeramente un fuerte traumatismo en el rostro, que le causó un estado de indefensión, se habría probablemente producido el acceso carnal, vaginal y anal, a posteriori se establece un cuadro de asfixia, posiblemente, dice él, por sofocación o similar que le habría causado la muerte. Parte Jiménez en esta hipótesis, y lo explicó, de asumir dos cosas. Él dice, no hay duda que María Soledad fue golpeada en el rostro. No hay duda porque traga sangre, hay sangre en el estómago. Y yo hasta ahí coincido con Jiménez, porque Marcori lo vio y porque los médicos del PRICAI lo vio. Dice, pero además, esta cantidad de sangre la produce una triple fractura, dice él, en el maxilar izquierdo. Dice triple fractura en el maxilar izquierdo y luego en el gráfico que acompaña dibuja una cuarta, que sabemos que existe. Y después los médicos de Buenos Aires, los testigos peritos que han venido a declarar acá, dicen que había otra fractura más que él ni la ve ni la dibuja. Pero bien, entonces él explica que a partir de esta triple fractura tan violenta hay, y esta es una posibilidad, dice, se produce, comienza a tragar sangre, hay un estado de sofocación, él ve un encuadro de asfixia, y que presumible, posiblemente, esto haya producido la muerte de María Soledad. También dice presumiblemente acceso carnal o vaginal, porque reitero, en esa oportunidad todavía no tenía los resultados de las pericias que debió hacer la bioquímica, ni tenía los resultados del patólogo que después le informa. Entonces,
estos datos que señala Jiménez, lo esencial para su conclusión de asfixia, es este tremendo golpe que describe, y se le pegan en la cara, la fracturan en 5 partes a la cara de esta niña. Evidentemente, este golpe tan tremendo solamente puede haber concluido en la muerte de María Soledad. Y en este debate, Jiménez vino a declarar. ¿Y qué dice Jiménez? Porque obviamente el tribunal y las partes le preguntan qué era él, por qué esta posibilidad. Y explica lo que ya dijimos, no tenía todos los elementos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, él acepta algo que después también lo va a aceptar otros médicos que van a venir a declarar. Que este cuadro clínico, que él llama de asfixia, también es un cuadro compatible con un proceso de muerte por sobredosis de estupefaciente. Esto lo acepta Jiménez. Entonces, en función de este informe que produce el doctor Jiménez, y que por supuesto no vincula ni obliga al tribunal y por supuesto tampoco a las partes, debemos analizar algunos otros testimonios y me voy a centrar inicialmente en lo que habría producido la muerte de María Soledad Morales. La fractura era el eje de Jiménez en la causa de la muerte. Ese día y ese momento, Vázquez también ve a María Soledad Morales. Vázquez nos dice, recordemos que con gran experiencia en este tipo de autopsia, y que Jiménez recién hacía muy poquitos meses que comenzaba a ejercer, Vázquez con mucha experiencia, él dice que no tenía duda que esas fracturas eran post-morte. Argañarás Ponesa también, que en el mismo acto ve las mismas fracturas y que además se toma el cuidado de observar de cerca las fracturas, las describe: fracturas limpias, fracturas donde no había coágulos, fracturas que sin lugar a dudas, dice Argañarás Ponesa, él no tiene duda, él dice: yo vi una sola, pero no había ninguna duda que esa que yo vi era una fractura producida post-mortem. Luego, tiempo después, vienen los médicos a declarar este debate, médicos del cuerpo forense de la Corte de Justicia de la Nación, de los cuales me voy a referir el por qué yo creo que podemos valorar estos testimonios con posterioridad. Vienen estos médicos, reitero, Raffo, Patito, Crescenti y Cursi, y ellos también han tenido oportunidad de ver estas fracturas, y ellos también concluyen no solamente esto, sino a partir de los exámenes ya más puntuales que hacen los patólogos en relación a estas fracturas, y no tienen duda en afirmar que estas fracturas son post-mortem. Conclusión sobre este punto: no hay ninguna duda, por la entidad, no solamente de los médicos de Catamarca, también los médicos de Buenos Aires, por la diferencia y entidad de experiencia entre uno y otros, y porque además cabe decir que el doctor Jiménez terminó este debate relativizando la posibilidad y dice: bueno, al final yo lo que decía que había un gran golpe en la cara, no sé en realidad sobre las fracturas. No cabe duda para este fiscal, y con el grado de certeza que va a requerir esta etapa de afirmación, que esas fracturas eran post-mortem y que esas fracturas no están vinculadas a la causa eficiente de la muerte de María Soledad Morales. Y en relación a esto también yo quiero señalar, porque debo hacerlo porque es una prueba ofrecida por la defensa de Guillermo Luque. Compareció acá el doctor Jalil Colomé. El doctor Jalil Colomé hizo una serie de valoraciones, analizó la pericia que había sido a pedido de la defensa de Guillermo Luque, analizó la pericia sobre la cual se había producido una nulidad, que más allá de las objeciones el tribunal aceptó, y el fiscal y las partes por supuesto consintieron que así se produjera. Y puntualmente sobre lo que eran las fracturas, porque esto además debo suponer que es la posición de la defensa, ya que su propio testigo así lo afirma, cuando se le preguntó por el presidente: señor doctor Jalil Colomé, ¿qué diría usted? Usted no vio el cadáver, ¿qué diría usted
si esa fractura era ebúrnea, limpia, no recuerdo exactamente las palabras de la presidencia, excelentísimo tribunal, pero en ese caso el doctor Jalil Colome fue categórico, diría, y no puede decir otra cosa, que las fracturas eran post-mortem. Con estos elementos, ¿qué nos queda? Nos queda el cuadro que pinta en relación al cuerpo de María Soledad Jiménez. Y Jiménez, él dice, hay un cuadro como de asfixia, que sí es posible que haya sido posiblemente por sofocación, y acá en la sala dice, también admito la posibilidad, yo no tenía los elementos en ese momento, dice, los elementos supongo de la pericia, de quién es responsable de esto, de las pericias químicas, posiblemente por sobredosis de estupefacientes o por droga. Luego, si tomamos exclusivamente los datos que nos da Jiménez, tenemos que concluir con ese informe de Jiménez que María Soledad muere por sobredosis de estupefacientes. Con lo que dice Jiménez exclusivamente. Pero lo que dice Jiménez, porque vamos a centrar nuestra posición en función de ese informe de Jiménez, ya que es, digamos, la pieza central inicial en esta investigación, otros médicos, los médicos de Buenos Aires, fundamentalmente quien es el toxicólogo, el toxicólogo de ellos, refiriéndose al cuadro que produce este cuadro de anoxia o hipoxia, tiene características externas similares efectivamente a lo que señalaba Jiménez. Es decir, lo que dice Jiménez, por la entidad científica de esta persona, que no recuerdo cuál de ellos era, excelentísimo tribunal, la entidad científica de esta persona, que es uno de los principales toxicólogos del país, está reafirmando y diciéndole, sí señor Jiménez, usted tiene razón, sus conclusiones iniciales, usted se equivocó en la fractura premortem, pero en la descripción del cuadro y en su segunda hipótesis que nos da acá, no se equivoca, señor Jiménez. Parece que es así. Estas 4 personas que vienen de Buenos Aires, además, cabe decirlo, han informado al tribunal y con una entidad científica que no ha sido discutida por ninguna persona de las que han pasado por este debate, médicos, policías o personas vinculadas a la investigación policial, como por ejemplo Patti. Nadie discute ni la entidad científica ni la honestidad científica, excelentísimo tribunal. Y estos médicos, estos testigos, ¿qué nos dicen? Dicen que ellos no tienen dudas, que ellos vieron el cuerpo, que ellos observaron el cuerpo, que valoraron lo que vieron en el cuerpo y que María Soledad Morales murió por sobredosis tóxica de cocaína. Y que esa sobredosis tóxica de cocaína que encontraron en el cuerpo era en una proporción, nos dijo expresamente Raffo, incompatible con el consumo voluntario. Podemos, excelentísimo tribunal, tomar, aun cuando yo he expresado que me basta solamente el testimonio de Jiménez y quizá los testimonios de los otros médicos de la provincia de Catamarca para concluir esto, pero podemos utilizar este testimonio de estos testigos de la ciudad de Buenos Aires. Fueron objetados en su momento también por ambas defensas el testimonio de estas personas y el argumento en el que en esa oportunidad se esgrimía por ambas defensas es que estos testigos habían participado de un acto procesal que fue declarado nulo y que si estos testigos venían acá, lo que íbamos a hacer indirectamente era incorporar esa pericia nula. Este fue el argumento. Debo decir previamente que esto, con opinión del fiscal y de las partes, fue rechazado por el tribunal. Y también debo decir que a esta decisión definitiva del tribunal tampoco se opuso por ninguna de las dos defensas reserva de casación y es por eso que entiende este fiscal que ambas defensas a esta decisión, a la declaración de testigos, ha sido consentida. Pero no solamente ha sido consentida por ese acto, señor presidente, también ha sido consentida esta
deposición de estos testigos por la conducta procesal de ambos defensores. Quiero recordar que cuando el fiscal se opuso a la declaración de Ibáñez y de Méndez, no consintió el acto y tampoco preguntó en el acto. Sin embargo, ambos defensores preguntaron realmente mucho en relación a esto. No solamente preguntaron mucho, sino cuando se pasaron las slides, las diapositivas, y el tribunal resolvió la incorporación como elemento de prueba de esto, nada, ni siquiera lo objetaron al acto. No objetaron ninguna pregunta vinculada a esto por parte de las partes, discúlpeme, excelentísimo tribunal. Y por último, en oportunidad de ofrecer prueba, la defensa de Guillermo Luque trajo un testigo, el doctor Jalil Colomé, para que expresamente él valorara e incorporara valoraciones de aquella pericia nula. ¿Qué concluyo? Que en el momento del ofrecimiento y la discusión inicial, consintieron el acto porque no hicieron reserva de casación, que en el momento de la creación de los tres testigos preguntaron con mucho interés, por supuesto porque era objeto y materia de lo único que se ha discutido, no diría en estos 6 meses, en 7 años, de la violación seguida de muerte agravada por uso de estupefaciente. Y por eso preguntaron, que consintieron y aceptaron de manera pacífica la incorporación de las diapositivas. Es decir, no hay agravio, señor excelentísimo tribunal. Podemos, porque también se puede argumentar que un testigo tiene que declarar sobre su conocimiento directo. Es decir, que no podría declarar un testigo, por ejemplo, incorporando valor, como no es un perito, solamente de lo que ha visto, oído o escuchado. Y por supuesto, estos testigos vieron, escucharon, pero además nos han contado cómo valoraron lo que vieron y escucharon. Esto es lo que la doctrina ha llamado técnicamente, y que pacíficamente, por supuesto, se acepta su declaración en estos términos, el testigo perito, que no es otra persona que aquel que, con un conocimiento especial en su ciencia o en su arte, tiene la posibilidad de otorgar este plus a su declaración en momento de prestarla, que además de contar lo que vio, lo que escuchó o lo que vio, le agrega un acto de valoración, que no es un acto de valoración arbitraria, sino un acto de valoración de su ciencia, este conocimiento, que seguramente es un aporte importante. En un trabajo de Caferata Nores y en concordancia con Clarío Olmedo y Julio Mayer, define a estos testigos como, dice esto, pero a veces el testigo puede tener un plus cuando los reales alcances de la percepción o su verdadera significación se han hecho intangibles para el testigo en virtud de los especiales conocimientos que tenga. Es el caso del perito calificado por su conocimiento o testigo perito. Y quiero señalar, excelentísimo tribunal, que no he encontrado en la jurisprudencia ningún caso donde se haya rechazado este tipo de testimonio por su entidad. Por supuesto, en este debate, no solamente los testigos calificados, cualquier testigo con una amplitud absoluta se ha permitido que haga cualquier tipo de valoración por esta necesidad de transparentar esa verdad histórica que hice referencia inicialmente. En este orden de idea tenemos que decir que damos acreditado, como decíamos inicialmente, por los testimonios prestados, por el informe producido y por los elementos incorporados a la causa, esas transparencias, esos slides, que María Soledad Morales murió producto de una introducción en su cuerpo de dosis muy importantes, pero todavía no vamos a utilizar la palabra en contra de su voluntad, dosis muy importantes de cocaína, y que esto produce la muerte de María Soledad Morales. Y este es el primer punto que podemos dejar establecido en lo que es este tramo, digamos, del desarrollo expositivo. Pero la acusación, excelentísimo tribunal, que formulamos, decimos que a María Soledad Morales muere por sobredosis de cocaína introducida en contra de su voluntad en su cuerpo. Y yo quiero señalar 2 aspectos que nos van a dar respuesta en relación a esto y creo que son fundamentales. Un aspecto que es el perfil de la víctima, y vamos a saber si ese perfil es compatible con esto, y otro aspecto que es
técnico científico, que son los datos, lo que en otros términos nos dice María Soledad que hizo. Hay, yo diría, una inmensa cantidad de testigos que nos ha dado un perfil de María Soledad Morales, perfil absolutamente distinto a quien algún imputado en el comienzo de este proceso allá hace 7 años quiso dar. Por supuesto, los padres de la víctima, quien mejor la conocen, han dado un perfil de ella. Pero vamos a prescindir de ellos por el alto contenido emotivo, por la alta vinculación sentimental y afectiva. Y yo empiezo por quien quizá tiene más razones para mentir y tiene derecho a mentir, pero que no tiene por qué mentir en esto, que es Luis Tula. Luis Tula habló de María Soledad Morales y Luis Tula nos dio un perfil de María Soledad Morales y nos dio un perfil absolutamente incompatible con una conducta como la que habría, si fuera voluntariamente, habría cometido esa noche. En el aspecto moral, y después vamos a hablar también en el aspecto sexual. Testigos que la conocían: Néstor Álvarez, que era un vecino y revistero del barrio, y aunque parezca casi una trivialidad, quienes nos manejamos en barrios sabemos los revisteros, los kiosqueros, cómo estas personas conocen el movimiento, conocen la idiosincrasia y difícilmente se equivocan, al menos en la visión social de las personas que son parte de esa comunidad. ¿Y qué dice Néstor Álvarez? Que según lo que él consideraba, María Soledad era buena chica y que, por lo que él sabía, no andaba en la droga. María Alejandra Olivera también dice lo mismo, sería incapaz de consumir drogas. Canizares Lidia dice, es una chica muy buena, normal, muy buena compañera. Carrizo María Eugenia dice, tímida, vergonzosa, bastante ubicada, no estaba en la droga. Falcón Andrea Rita dijo, era incapaz de consumir drogas. Y hay un testimonio que, por lo relatado, porque además ha sido corroborado por el mismo imputado Tula, que es el de Julio César Oviedo, quien fue uno de los amigos más confidentes de María Soledad. Amigos más confidentes de María Soledad. Y Julio César Oviedo, con mayor profundidad, nos da este perfil más intimista de María Soledad, que quizás lo podía conocer y que uno puede suponer que las amigas no podían llegar. Y él sí, porque él recibía de ella no solamente las confidencias, sino, recordemos que él era una suerte de correo con quien era su amor, Luis Tula. Y él dice, Sole nunca consumía drogas, está seguro, no era capaz de drogarse, una noche o de comenzar a drogarse. Luego agrega un alto contenido moral. También va a hablar de lo que era su conducta sexual. María Soledad había tenido un solo hombre y este era Luis Tula. No quiero cansar sobre esto que parece sobreabundante. También habló de María Soledad Morales y dio su perfil conociéndola de cerca. Marta Peloni, Patricia de la Colina, Isabel Tula, María Isabel Vildosa. Bien, por supuesto, los padres que ya referí, Luis Tula. Es decir, toda esta gente, excelentísimo tribunal, todas estas que son amigos, vecinos, maestras, compañeros, el amante, el imputado, el amigo íntimo, todos nos dicen quién era María Soledad Morales. Era una chica común, humilde, de barrio, enamorada de un joven, ajena y además que no pertenecía al mundo de la droga, ni ella ni sus amigos. Nos han dicho los testigos, como Fabiana Mesa, la droga era de otro mundo, del mundo de los de arriba. Ahí no había droga, señor presidente, o al menos en el grupo cercano a María Soledad no había droga. En el grupo de las chicas del Colegio del Carmen tampoco había droga. Y por las características particulares de María Soledad Morales, no solamente no consumía droga, sino además su perfil especial hace su contención familiar, contención social por amigos y contención religiosa, hacen incompatible pensar
una suerte de exabrupto de conducta que un día de golpe cambia repentinamente, se droga en esta cantidad tan monstruosa, más todo lo otro que después vamos a hablar como conducta hipotética. No, excelentísimo tribunal. Las pruebas se analizan conforme a las reglas de la experiencia, de la psicología y el sentido común. Y ninguna de estas tres reglas, esto lo dice pacíficamente la doctrina, me indica que en frente a tan incontrastable prueba yo puedo llegar a una conclusión distinta que esta. María Soledad Morales, esa droga que encontró en el cuerpo, no la consumía voluntariamente. Pero además, en este caso particular, tenemos que también señalar la prueba científica. Yo creo, por un problema de respeto a las partes y para evitar en todo caso una interrupción como la de ayer, que cuando el tribunal lo crea conveniente o secretaría lo advierta que estamos alrededor de 1 hora y media, 2 horas, podemos hacer un cuarto intermedio. No sé en qué hora. ¿Usted tiene secretaría? ¿En qué hora empezamos? 9:15. Bien. Perdón, señor presidente. Decía entonces la primera conclusión en los dos presupuestos propuestos. María Soledad Morales, conforme lo era el perfil social de sus amigos, lo que han informado, su perfil social, conforme lo han informado sus amigos, sus amistades, sus familiares y el imputado y sus amigos íntimos, era imposible que tuviera este tipo de conducta. Y además está claro que no consumía. Pero además yo quiero reforzar esta hipótesis, que quizá me bastaría con esto, con el dato científico. El dato científico es el análisis que realiza del cuerpo y la observación con una búsqueda intencionada y atenta de los médicos de esa Corte de Justicia de la Nación. Y ellos dicen, hay datos que quedan como grabados indeleblemente en el cuerpo de quien consume estupefacientes de manera relativamente habitual. Y estos son, en primer lugar, nos dicen el corazón. En el corazón van quedando como huellas, como rastros de los consumidores. Y María Soledad Morales no tenía. También dicen los consumidores de cocaína, fundamentalmente, les quedan o rastros de lesiones nasales o huellas en los lugares donde de manera reiterada o periódica van inyectándose. Tampoco encontramos, excelentísimo tribunal, tampoco nos dicen los peritos que encontraron huellas de esto. Es decir, no había ni en el corazón, no había ni en las fosas nasales, que son las vías habituales, que es una de las vías habituales de introducción voluntaria de la cocaína, no había rastros de lesiones por esto, ni tampoco había en los brazos, en las piernas o en cualquier lugar de habitual introducción a través de una inyección de cocaína. Yo concluyo que ni los datos científicos, y concluyo que ni los datos objetivos probatorios incorporados a la causa, nos dicen ni que María Soledad Morales era adicta, era consumidora, ni por supuesto María Soledad Morales era incapaz de tener semejante acto de inconducta una noche y de manera repentina. Nada tampoco indica, en función de lo que nos han relatado en los antecedentes inmediatos, algún desarreglo de conducta para suponer este acto. Ella venía cursando normalmente el colegio, tenía asistencia perfecta, se iba a ir de viaje de estudio, tenía expectativas, quería ser modelo, quizá como la mayoría de las jovencitas de hoy en día. Es decir, cumplía los requisitos de una joven normal, con expectativas normales, con una familia normal y con nada que me haga pensar que iba a tener una conducta distinta y repentina. Es imposible. Vuestras excelencias, también con el grado de certeza que me impone y con la prueba producida de manera incontrastable, digo, en primer lugar recapitulo, María Soledad Morales murió producto de una sobredosis de cocaína. María Soledad Morales murió de una sobredosis de cocaína introducida en su cuerpo por terceras personas en contra de su voluntad. Esto, y en relación a este punto, la prueba, vuestras excelencias, es incontrastable. Creo y dudo, más allá de la cuestión de la autoría, que pueda decirse algo distinto por parte de la defensa. Por supuesto, admito que el tribunal pueda considerarlo distinto, pero quiero señalar mi fuerte convicción que esto es de la manera que lo estoy señalando. Seguiremos
con este orden propuesto y en relación a la existencia material del hecho, dije inicialmente que íbamos a hablar María Soledad Morales de que murió, vinculado a esto, consumió o no voluntariamente esa cocaína. El segundo punto es, María Soledad Morales fue violada. Y es importante este punto porque en oportunidad ese 3 de septiembre de formular la acusación por el hecho diverso, dijimos que así afirmamos en esa oportunidad con el grado de probabilidad que requiere una acusación. Pero hoy, para sostenerlo, tenemos que afirmar con un grado de certeza. El grado de certeza que tiene que asumir este fiscal para poder hacerlo y eventualmente, si comparte la opinión, el tribunal para así establecerlo. Antes de analizar la prueba de los médicos que han observado el cuerpo en relación a esto, yo quiero señalar algo que quizás ha sido objeto de una constante de preguntas por parte de la defensa, que me parece bien que lo pregunten por supuesto. A cada médico que se sentó, el eje de la presión fue, pero bueno, María Soledad Morales, ¿fue o no violada? Le preguntaba a Jiménez. ¿Fue o no violada Vázquez? ¿Fue o no violada Argañarás Ponés? Y así sucesivamente. Y yo digo que ningún médico honesto puede sentarse y decir sí o no. La violación no es un término médico, excelentísimo tribunal, es un término jurídico, que de ninguna manera puede un médico sentarse acá y decir fue o no violada. Un médico a lo sumo puede decir lo que dijo. Hay violencia sexual. Violación puede ser con violencia sexual, sin violencia sexual, con expreso consentimiento de la víctima, si tiene menos de 12 años. Es decir, ninguno puede sentarse acá, ningún médico puede sentarse y decir hay violación. Esto sería ingresar en un ámbito que no le es propio de la ciencia, que está exclusivamente reservado a las partes y al tribunal al momento de la valoración. Los médicos dijeron lo único que podían decir. ¿Y qué dijeron los médicos? En esta causa, con todo lo que ha pasado y con los años transcurridos, yo creo que tenemos que mirar retrospectivamente ese 10 de septiembre de 1990, cuando Jiménez, y yo digo con una falta de contaminación todavía de la causa, hace la primera visión. Más allá de su inexperiencia segura, de sus errores, Jiménez casi ingenuamente, y cualquiera que honestamente lea eso, describe una violación. ¿Qué dice? Analicemos el curso causal. Él dice, primeramente, un fuerte traumatismo en el rostro. Primeramente, se logra el estado de indefensión. Luego, acceso, probablemente, por supuesto no sabía si lo que había era líquido seminal. Luego, acceso vaginal, anal y la muerte. Nos está dando un curso, está bien probable, pero nos está dando un curso causal. ¿Qué es lo que delata esto? La convicción de ese médico. No pensaba otra cosa. Jiménez tenía un cuerpo ahí, destrozado, mutilado, de una chiquita que no había ninguna duda que la habían violado. Excelentísimo tribunal. Y todavía no había ninguna duda a la semana, cuando viene acá los médicos, un experto criminólogo de la Policía Federal de Buenos Aires, el doctor Berrocanal, y un policía del cual yo tengo las más altas sospechas de que vino a encubrir el hecho y después lo voy a señalar por qué, pero acá tuvo una cuota de honestidad ante este tribunal. Berrocanal se junta con todos los médicos, Saladino se junta con todos los médicos, escucha qué le explican y ahí a pocos días, reitero, con alto nivel de contaminación en la corrupción de la causa, ¿qué dice Saladino? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Qué nos dijo acá Saladino? Violación seguida de muerte. No estaban buscando un homicidio pasional, no estaban buscando una chica que le pegaron sin querer y la quebraron la cara en cuatro, no. Buscaban una violación seguida de muerte. Y esto lo dijo Saladino. Y Berrocanal ve este cuadro horroroso, habla con todos los médicos le transmiten, ¿y qué le transmiten los médicos? Pluralidad de autores accediéndola carnalmente, anal y vaginalmente. Y yo debo, por una suerte de prejuicio, que uno supone que por alguna de estas cuestiones extrañas no voy a creer en muchas cosas, tuve una gran reticencia en relación a este informe Berrocanal. Pero hoy debo decir que lo veo con alguna cuota de aporte científico. Y Berrocanal dice, fíjense, él le da un aporte a los investigadores, dice, fíjense con lo que ustedes, señores médicos, me están diciendo,
vayan y busquen. ¿Quién tienen que buscar? Y acá hay dos posibilidades. O buscan un grupo de personas en la cual hay por lo menos un perverso que realiza conductas perversas, o busquen un grupo de personas donde hay una mujer que ha actuado con intenso odio. Acá hay un homicidio pasional. Él transparenta lo que había escuchado de ellos, ve el cuadro, ve este desquicio que se había producido y produce este informe. Si me permite, vuestras excelencias, porque creo que es importante y voy a volver nuevamente a este tema. Dice Barrio Canal, nos encontramos frente a un cadáver de sexo femenino, importante porque él está diciendo lo que le dice este grupo de médicos. Un cadáver de sexo femenino joven hallado en un descampado y habiendo sido visto por última vez en una reunión danzante y en vida, ha tenido relaciones sexuales anteriores. El ensañamiento evidenciado en el cadáver no muestra ningún factor de ocultamiento, sino más bien de ensañamiento y alevosía, impremeditado y con un rapto compulsivo. Hace considerar a los agresores, serían 2 o más personas. Acá explicó que dice 2 o más personas porque los médicos le dicen que la cantidad de semen encontrada le hacen inferir esto y no había otra cosa. Dice, muestran perversidad e intenso odio, el cual ha sido necesario para un conocimiento íntimo con la víctima. O sea que aquí se descarta un extraño a la víctima. Además, es mi experiencia y sugerencia que uno de los participantes sea femenino o perverso, es decir, da una doble hipótesis de indicio de búsqueda. Y acá le preguntamos, ¿y qué es un perverso? ¿A quién tenemos que buscar como perverso? Porque este es femenino o perverso. Y quizá con alguna suerte de enojo en defensa de la figura de la mujer que la comparaba al perverso. Dice, no es este el problema, es decir que, y él explica, cuando hablo de intenso odio, lo vinculo con una mujer, y que una mujer en relación a otra mujer, por un intenso odio, y ahí sí, quizás la hipótesis del homicidio pasional, y si no dice, un perverso que actúa con perversidad. Y él, sin profundizar y sin entrar a explicar psicológicamente que era un perverso, nos dice Barrio Canal, perverso debemos hablar como un homosexual activo. Y así lo define. Y creo que es un dato relevante porque en esta causa, con todas las particularidades, hay que tratar de que los datos algunos datos, yo diría, filtrados inicialmente en la causa, denotan, como en este caso, lo que en ese momento los médicos, sin mucha contaminación, le estaban diciendo a Barrio Canal. Bien, con esta introducción de lo que era la visión y la sensación, yo diría, de los médicos, los que estaban viendo el cuerpo y el cadáver de María Soledad Morales, sí corresponde ya analizar los datos objetivos los datos objetivos producidos a través de las pericias. Jiménez habla de violencia sexual. Jiménez habla de lesiones vaginales y Jiménez habla también de una lesión prevesical, que después voy a decir porque yo creo que es también parte del mismo contexto de agresión sexual que sufre la víctima. Esto que señala Jiménez, y en ese mismo contexto se asoma y mira Vázquez, y Vázquez también dice, yo también veo violencia sexual, por supuesto. Él no puede decir, como ya lo expliqué, hay violación, no sé violación, si es fogosidad, pero sí hay violencia sexual. Argañarás Ponesa, yo creo que aún de manera más categórica, él dice, nunca, y era una persona con una larga experiencia una larga experiencia en pericias, dice, nunca en mi vida, y además nos relató que había hecho muchas pericias sobre personas con violencia sexual, nunca vi tantos rastros de violencia sexual en la zona genital. Meses después, el doctor Mario Marcoli, en oportunidad de hacer una exhumación para sacar órganos para mandar al PRICAI, también ve violencia sexual
recordemos que él tiene que sacar todo la vagina y la vulva, todos los órganos genitales para mandarlo ahí, y también incluso él dice que ve algún rastro de violencia sexual en el ano. Yo quiero traer no la opinión de la observación de los médicos de Buenos Aires, pero sí de un experto como el doctor Raffo, que nos explica cuál es su visión, porque dice que también nos explica que es muy importante. El primer informe tiene que ser el dato esencial para tratar de interpretar qué le pasó a la víctima. Entonces Raffo dice, a mí me dicen, Jiménez es ginecólogo. Jiménez, si hay alguna materia donde no se puede equivocar, es acá su especialidad. Jiménez relata y describe cuál es la lesión genital, cuál es la lesión en la vagina. Luego, dice Raffo, hablando de Jiménez, no de algún instrumento declarado nulo, sino de la pericia de Jiménez. ¿Qué dice Raffo? Jiménez nos está relatando violencia sexual. Ahora, a este relato de violencia sexual que hace Jiménez, también le agrega Raffo, si después a mí me dice la bioquímica, cuando hace el análisis de los hisopos, que ahí había líquido seminal, yo concluyo que es posible que haya violación. Dice categóricamente, hay violación en realidad. Por último, y en relación a los datos médicos, Padula, que es un químico de la Policía Federal que viene a declarar esta causa y a explicar el análisis que hace de unos hisopos que después nos vamos a referir, se le pregunta, en realidad es el doctor Avellaneda el que tiene esta inquietud, pero le dice, ¿cómo es esto que en los hisopos de la bioquímica aparezcan en el semen, y efectivamente es así, aparece sangre, y luego, en donde usted hace el análisis, no hay nada? La conclusión en relación a esto, después lo vamos a decir, pero lo importante es que se le pregunta, ¿y qué significa esto que haya sangre? Y él dice, eso significa, en una mujer como ella, que además me dicen que no estaba en un periodo menstrual, y que además es imposible una lesión de un pene de un hombre, indica violencia sexual. Es un dato indubitable de esto, violencia sexual. Entonces, con esto, vuestras excelencias, el primer dato es, afirmamos categóricamente que María Soledad Morales, como lo dicen los médicos, fue objeto de un altísimo grado de violencia sexual por dos o más personas. Dos o más personas por las conclusiones de Barrio Canal, del informe que le hacen todos los médicos, y dos o más personas, recordemos lo que dice Argañarás Ponesa, dice que la violencia sexual puede aseverarse por hematomas y abuso sexual, por más de 3 personas. Es muy interesante. Bien, es decir, él habla también, Argañarás Ponesa, en función de la cantidad de lesiones, él infiere que estamos frente a un ataque sexual de 2 o más personas. Es decir, pluralidad de autores, yo diría brutalidad sexual que produce una gran cantidad de lesiones sexuales, o al menos las lesiones sexuales descritas, que también las tengo que conectar en este punto con una lesión que yo señale y que Jiménez no se equivoca. María Soledad fue golpeada en la cara, y yo dije que este es un dato incontrastable. María Soledad sangraba, María Soledad tragó sangre. María Soledad, como dijo Jiménez, para tragar sangre tenía que estar consciente, pero para tragar sangre tenía que estar sostenida boca arriba, señor presidente. Es decir, que alguien, después de golpearla, la sostuvo en contra de su voluntad boca arriba para que ella tragara sangre. Esto es un dato que nos dice Jiménez. María Soledad Morales, en ese contexto, nos cabe preguntar, ¿podemos afirmar que esta violencia sexual es violación, que es nuestra tarea y no de los médicos? Y acá, nuevamente, señor presidente, y para no reiterar todos los testimonios que hice referencia sobre el perfil de María Soledad, son ellos los que nos van a decir si es posible pensar que María Soledad, una noche de golpe, salió, buscó 2 o más personas y se sometió a tal salvaje y brutal relación sexual múltiple. No hay ninguna duda que no. Es
incompatible, siquiera pensarlo, con los datos producidos por los amigos, por Luis Tula. Luis Tula, ante una pregunta simple que era de interés de la Fiscalía porque estaba vinculado al acceso anal, se le preguntó si María Soledad practicaba sexo anal con él. Sabemos por otros testigos, como por Oviedo, que él había sido su primer y único hombre en su vida, y por María Alejandra Olivera. Y Luis Tula dice, y yo diría casi molesto, enojado y con convicción, pero no, era una chica buena. Y yo creo que ahí en una palabra describe toda la conducta sexual de María Soledad Morales. La describen los amigos, la describen quienes de manera más intimista la han conocido, y esto, señor presidente, frente a semejante cuadro de violencia sexual, agresión, golpes y producción acreditada científicamente, me hacen inferir de manera categórica y con grado de certeza que María Soledad Morales, y me permito recapitular, fue drogada en dosis tóxicas en contra de su voluntad. Fue violada vaginal y analmente. Y que en ese contexto, o inmediatamente después, muere María Soledad Morales. Yo en este punto, para terminar, y antes de solicitar un cuarto intermedio, recordando, y si me permite, Vuestra Excelencia, una digresión, allí cuando el derecho penal pasa de lo que era el conflicto privado a un derecho penal público, o en otros términos, cuando el Estado, yo diría, le roba este conflicto al particular, cuando lo toma y cuando lo más grave, excluye, parece definitivamente, a la víctima del conflicto, que por suerte ahora pareciera que es propia, dice la doctrina, el conflicto del particular, pareciera que se va olvidando de a poco quién es el actor central y razón del proceso, que no son los imputados es la garantía, es el daño producido a la víctima, el bien jurídico. Y por eso me voy a permitir, excelentísimo tribunal, aunque sea no más que simbólicamente, porque además estoy convencido que el testigo esencial en este proceso, el principal testigo es Vuestra Excelencia María Soledad Morales. Me voy a permitir, y discúlpenme por favor, que es casi de manera simbólica, y un poco fue valorando la presencia de la víctima en el proceso, a una suerte de, como figura, traerla a María Soledad Morales a este juicio. De otra forma, pareciera que hablamos de nombres, que hablamos de datos y de fechas, y por lo que yo decía inicialmente de becaría, para que no nos olvidemos que somos hombres, que juzgamos a hombres que cometieron delitos en relación a seres humanos. Me decía, Vuestras Excelencias, y esta foto tiene, yo creo que todos los que han visto esta foto de María Soledad Morales, porque no podemos negar que en la formación de opinión hay una buena cuota de, yo diría, profesionalidad y de sensación emotiva, que la sola imagen tiene un alto grado de formación de convicción. Ver la foto de esta jovencita contemporánea a la muerte, de 17 años, vestida de colegial, de medias 3/4, con los mismos zapatos que fue muerta esa noche, excelentísimo tribunal. No, al menos a este fiscal, le hace saber con absoluta certeza que no se equivoca en el perfil que ha dado la víctima. Pero además, como el objetivo era, y lo dije aunque sea simbólicamente, traerla a María Soledad a este proceso para que ella, como principal testigo de esta causa, porque no es un testigo indiciario y porque nos va a decir mucho de lo que pasó en ese momento, en el momento que fue objeto de semejante despropósito de humanidad, que nos cuente qué le pasó, un poco como conclusión de esto que he dicho.
¿Y qué nos dice María Soledad Morales? María Soledad Morales nos dice, señores miembros del tribunal, a mí me drogaron en contra de mi voluntad y yo no quería. Y excelentísimo tribunal, yo a María Soledad Morales le creo. ¿Y qué nos dice María Soledad Morales? Dice, a mí, excelentísimo tribunal, me violaron 2 o más personas y yo no quería. Y yo también le creo, excelentísimo tribunal. Y también, ¿qué nos dice María Soledad Morales a través de su cuerpo? Que en esa salvaje violencia que ejercieron sobre mí, esa persona que estaba ejerciendo directamente la violencia en mi cuerpo, me sostuvo con una mano, me obligó a tragar sangre, me golpeó para ejercer la violencia que produjo mi estado de defensión. Y nos dice María Soledad Morales, por eso es muy importante, señala con el dedo, busquen que quien me hizo esto está manchado con mi sangre, busquen en sus manos, es un delito sexual, busquen en su ropa interior. Excelentísimo tribunal, este dato, este informe que produce el testimonio más transparente de María Soledad Morales, que no tiene razón para mentir, y aun cuando se lo tome como una suerte de imagen simbólica, es el principal testimonio que toma esta Fiscalía para fundar el desarrollo que de aquí en más hablaremos en relación a la autoría. En función de lo que habíamos previsto inicialmente, solicito un cuarto intermedio de 10 o 15 minutos. Intermedio de 10 minutos. Referidas a la señora Lobos,